de sus estudios y planta transmisora, ubicados en Juan Lavalle, 1801, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. Titular, Emir Silva. En el otoño 2026, El Caletense Radio. Cerca tuyo. Seguimos aquí en Sonando en Alta y momento de presentarla a ella, que nos encanta mucho que esté acá porque además es una de las mejores, lo vamos a decir, ¿no? Vamos ahí bien arriba porque la verdad que nos encanta hablar con ella de cine, además futura licenciada en Comunicación Audiovisual y en este caso tuvimos unos primeros momentos el año pasado, ¿no? Sí. Con algunas columnas que nos hablaba de cine, en su momento nos habló de terror. De terror, recuerdo. ¿Qué más nos habló? Y nos recomendó también algunas otras producciones audiovisuales, la verdad que bastante interesantes, porque ella no se va como a lo básico o a lo más popular, ¿no? Que si fuera el caso no estaría mal. Pero está bueno indagar, ¿no? Como abrirse un poquito más dentro de todo el mundo cinematográfico que es tan vasto, tan amplio. Y siempre terminás descubriendo producciones nuevas. Y en este caso, con la columna Situándonos en el cine. Así que la vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Mariela Ahumada. Bienvenida, Mariela. Marucha, bienvenida. ¿Cómo están? Ya extrañaba el programa, la extrañaba a ustedes. Y bueno, Iván igual que... No, nosotras re manijas porque sabés que nos encanta hablar con vos de cine. Además, sos muy precisa y bastante clara con la historia muchas veces. Que a veces por ahí son cuestiones a contar que mucha gente no le da bolilla, pero son datos muy importantes para entender el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en aquel entonces? Son muchos los géneros que hay. Y bueno, te doy paso a vos, Marucha, para que nos cuentes. ¿Qué nos trajiste hoy? Me emociona. Che, me tiene una fe. Pero bueno, haciendo así un recap de lo que hablábamos el año pasado, siento que hoy vine con más confianza. Pero eso me encanta. Lo lindo cuando uno va aprendiendo, se va entendiendo y esas cosas. Sí. Y está bueno siempre esto de indagar en el cine. Justamente vos hablaste del título, Situándonos en el cine, y es interesante porque para poder explicarlo les voy a tirar una pregunta, un disparador. ¿Qué pasa cuando un lugar, un país, una nación o una comunidad toma un género de cine y lo transforma en algo propio? Qué lindo, ¿no? Sí. Porque le da ese toque de identidad nacional, ¿no? De alguna manera, como que le pones la impronta y lo volés tuyo. Claro. Como una reversión, como una canción que la haces propia, ¿no? Sí. Y bueno, el tema de hoy es algo que me re emociona hablar. O sea, una cosa es tipearlo, analizarlo, leerlo, reflexionarlo, porque bueno, esto viene de la mano igual con trabajos de la uni. Sí. Pero es un tema que me gusta mucho porque, como les comentaba, entender esto de que los géneros cinematográficos justamente no son estructuras cerradas, sino que se trascienden las pantallas y se transforman según en el lugar donde aterrizan básicamente. Sí. Es interesante, ¿no? Sí. Y está bueno. No, o sea, no sé si tirarlo ahora al tópico o irlo desarrollando un poco más. Tíralo. Bueno, hoy vamos a hablar del locro western. ¡Esa! Dijo locro, Dijo locro. En esta semana patria es lindo mencionarlo. Sí, es buena, eligió bien la palabra. Encima un día como hoy, ¿viste? Uy, sí, está para un locro. Está para un locro. Pero de noche medio pesado ya. Si no bueno, comienza el mediodía. Ya está. Sí, bueno. Es verdad. Recalentado. De última. Es verdad. Es menos pesado. Bueno, hoy vamos a hablar del locro western. Sí. Pero bueno, como hablábamos de esto de situar, esto de apropiarnos, está bueno hablar un poco de teoría para la gente que nos está escuchando igual. Sí. Porque es interesante ya verlo desde un lado general, la teoría general, ¿no? Sí. Justamente hay distintos autores audiovisuales que trabajan este concepto de apropiación de género. Mira. En cuanto al cine, la televisión. Y hoy voy a traer a un profe de la uni de audiovisuales, que es Marco Tabarrossi, que es investigador, es un realizador en Mar del Plata, iba a decir en La Plata, perdón. Mira. Y a su vez es un gran pensador, ¿no? Porque tiene esta teoría que justamente nos habla y empieza a plantear esto de que, bueno,
América Latina muchas veces lo interesante, digamos, es que no copia modelos de Hollywood, o sea, no es como que se guía o se deja colonizar, sino que empieza a tomar esas cosas, esos géneros, esos elementos y se apropia de ellos. Mira. Y los entrelaza con la cultura, con la cotidianidad, con los valores de acá. Ah, entiendo. Y bueno, digamos, adopta formas conocidas, conceptos, y como en este caso el western. Porque el locro western viene del famoso western, que es el género de los cowboys, los revólveres, los pistoleros, el lejano oeste. Yo iba a decir coirón, pero es la bola de paja. Que va, claro. Cuando están a punto de enfrentarse, siempre que pasa por el medio y están ahí, el primero que tira el tiro. Sí, el sheriff, ¿no? También. Que esto es interesante, que esto vamos a hablar ahora cuando toquemos el western clásico. Justamente agarra, digamos, nuestro cine agarra esa forma y la convierte a tal punto de hacerla hablar de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Claro. Y ahí nos habla de que los géneros, en este caso, dejan de justamente ser algo puramente norteamericano o de donde provenga, sino que empieza a contaminarse igual de otras voces, de otras memorias, de otras creatividades y visiones, ¿no? Porque la visión que tenga yo, o sea, la visión que tenga, por ejemplo, un norteamericano con respecto a, no sé, el western, no va a ser la misma que tenga yo, o la que tengas vos, o la que tengas Flor. Tal cual. Y eso es como lo interesante y lo que te hace pensar y decir, wow, qué increíble la creatividad y el pensamiento humano. Tal cual. No se deja amoldar o, bueno, no sé, como que no se traga eso de que sea solamente una estructura, sino que justamente la adopta y la convierte en otras cosas. Pero ojo, me encanta. Justamente el género no cambia, sino que toma elementos y los adopta, por lo tanto son subgéneros, ¿no? Claro, Por ejemplo, si hablamos de otros géneros de western, subgéneros, tenemos el policial noir de Japón, tenemos, bueno, justamente algo interesante del western, que así se desarrolla actualmente, son las road movies. Que acá en Argentina tenemos varias importantes, que eso lo vamos a hablar después. Bueno. Y bueno, hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Mira. Pero, por ejemplo, tampoco hay que desvalorizar esto de las identidades audiovisuales, porque lo que es un duelo en el lejano oeste también tiene como ese valor creativo audiovisual en cuanto a un duelo en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Obviamente los pesos históricos son distintos. Obviamente, si ya nos ponemos a hablar de las temáticas que toca cada uno, digamos que desde lo norteamericano se habla de cosas más superficiales, se habla de temáticas sobre la tierra, esto de los cazarrecompensas, los duelos entre rebeldes y la policía, pero si lo trasladamos, por ejemplo, a nuestro país, ya se habla de otra cosa, se habla más de problemáticas de desigualdad social, del campo, los pueblos originarios. Totalmente, ¿no? Eso es lo importante. De por sí en el western se habla de la identidad originaria, pero se la toma desde el imaginario de decir, estos son los rebeldes, la barbarie. El otro que es ajeno a la historia. Mirá. Capaz que se lo toma como un arquetipo de personaje, pero es el personaje secundario que acompaña, por ejemplo, al héroe blanco. Digamos. Es verdad, sí, claro. Y muchas veces son representados como indios, ¿no? Que usan como una vinchita con las plumas, ¿no? Los famosos caras rojas. Claro, sí, es verdad, porque están con las caras pintadas, ¿no? Y tienen las marcas acá. Y son mayormente como los incomprendidos también de la historia, porque también tienen un dialecto
que no muchos lo entienden en muchas ocasiones, y es cierto que tienen muy pocas apariciones inclusive, ¿no? Es como que es como una historia, ¿no? Que está bajo la superficie, pero no la potencian de alguna manera, ¿no? Tampoco, porque es una problemática real de alguna manera, ¿no? Sí, es como que aparecen para ser como... De relleno pareciera, ¿no? O que generan la sublevación que le aporta como ese... La diversidad, condimento, ¿no? claro, Sí, el sí, condimento a la película. Pero y mismo la Patagonia o la Pampa del país le genera otro clima ¿A nuestro western? Claro, a nuestro western. Sí, eso es lo interesante. Otra cosa linda que me gusta porque, bueno, lo que tiene nuestro western... Me mata decir western y Patagonia la misma western. Pero, de hecho, el subgénero del western patagónico existe, que es el western exclusivamente de la Patagonia, la región patagónica, que tenemos un montón de referentes igual, que después los vamos a mencionar y recomendar. Pero es eso, esta cuestión de cómo el realizador audiovisual en su historia convierte al paisaje en un personaje más. Claro. No es como lo estético. No porque sí tampoco. Claro, no, tiene su justificación y acompaña cómo es el desenvolvimiento del personaje, ¿no? Si bien pasa justamente en lo que es el western, es como que se muestra en el clásico, ¿no? La inmensidad del paisaje, para representar esta cuestión de que el protagonista es un héroe solitario, que camina solo, que justamente una de las cosas importantes a destacar es esta cuestión de que se habla mucho del tema de la justicia, de la venganza en el western. Tremendo. Que toma más fuerza en nuestro western, en el locro western. Que nosotros tenemos muy incorporado la cuestión de la mirada de la venganza, de la autojusticia, justamente porque nuestro western, algo muy lindo que tenemos es que lo relacionamos a otra rama de la cultura, que es la tradición gauchesca. Justamente hay que entender algo de nuestro western, y es que las mayorías... O sea, la mayoría de los referentes que han aparecido tienen que ver con historias literarias, como el Martín Fierro, Juan Moreira. ¿Esto qué sería lo que estamos viendo en pantalla? Nobleza gaucha. Bueno, Nobleza gaucha, algo para destacar de Nobleza gaucha es como nuestro primer western, pero a su vez la película más importante del cine argentino. Y perdón, no sé si esto de qué año más o menos, estamos hablando que de los 50, los 60... 1915. ¡No! ¡Tremendo! Sí, cuando ya había aparecido el cinematógrafo acá en Argentina. Mirá, aparece esta peli 5 años después, creo que el cinematógrafo acá en Argentina aparece en 1910. ¡Qué loco! Mirá, alto registro, y fue la película más taquillera. Creo que se pasó por un montón de semanas. Es como decir, con lo que pasó con la película de Michael Jackson, por ejemplo. Hasta el día de hoy, en algunos lugares, lo siguen pasando. Acá en Argentina, por un montón de meses, se pasó Nobleza gaucha, porque fue una película muy importante al ser uno de los primeros largometrajes, pero a su vez la más taquillera, ¿no? Claro, o sea, digo, la temática que aborda también imagino que era como medio toda una revolución, inclusive me imagino para la época quizás, ¿no? Sí, porque bueno, era esto de traer un género que se veía en otros lados, traerlo acá. Porque justamente algo que toma Nobleza gaucha, para destacar, ¿no? Que habla justamente del enfrentamiento entre un gaucho rural y un terrateniente poderoso. Mirá, que esto es como el elemento clave innato del western. No sé si he mencionado los elementos que tiene el western en sí. No, pero repasémoslos igual. Los repasemos, hablamos de que, es un héroe solitario, nuestro protagonista es un héroe solitario. Está este elemento nato que hablábamos recién, el duelo, que el duelo está siempre en el western protagónico. Si no tiene un duelo y no está filmado en plano americano, no es western. No es western. Muy importante. Y nada, esto de la justicia, de la búsqueda de justicia, la tensión entre lo natural y lo que es considerado progreso, justamente esto de la aparición de la figura del policía, del sheriff en este caso.
la diferencia de clases, ¿no? Claro, es como muy marcado. Los indígenas y bueno, claro, los ciudadanos, entre comillas, está mal dicho, pero en esa época era visto o que le dicen los criollos, ¿no? ¿Viste? Como que son más conocidos como los criollos, ¿viste? Como haciendo esa diferencia. Y bueno, acá si tenemos que hablar de referentes importantes, nunca hay que olvidarse del nombre de John Ford. A ver. John Ford creo que fue una de las personas pioneras en este género, en hacer cine de este género. Por ejemplo, tenemos La Diligencia, que sale en el 39, que justamente habla de cómo un grupo de desconocidos atraviesa territorios peligrosos, justamente en una diligencia mientras afrontan conflictos sociales, morales y personales en el pleno lejano oeste, que es el famoso paisaje inmenso, el lejano oeste. Después tenemos Más corazón que odio, que justamente habla de un veterano de guerra que emprende justamente la búsqueda por su sobrina secuestrada, porque le habían secuestrado a su sobrina, y recorre por un montón de tiempo todo lo que es el lejano oeste. Porque algo para destacar, que me olvidé, es que justamente el western nace de esa idea de hablar de las fronteras. Ok. Y con fronteras justamente me refiero a esto de las locaciones, de la inmensidad de estas cosas, de estos lugares. Sí, claro. O sea, como podríamos decir, otro de los condimentos también es como la lucha de tierras, ¿no? Entiendo, ¿no? Como esta batalla constante, que encima es atemporal, porque hasta el día de hoy es algo que sucede, ¿no? Por lo menos en la Patagonia, Sí, claro, tal cual. Totalmente. Qué loco, ¿no? Mirá del año que plantean estas problemáticas. Y qué locura, es como mirar a una problemática actual, digo, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, bueno, en nuestro caso, digamos que el spaghetti western, como que viene... El spaghetti western es el tipo de western europeo, digamos que este género viene a reversionar un montón de cosas del western clásico, y ya nos plantea escenarios más trágicos. Por ejemplo, ya se vuelve como más ambiguo, más vengativo, como que no puedes confiar en nadie. Ese es como el lema del spaghetti western. No confíes en nadie. Porque no hay ninguno bueno, no hay ninguno malo. Son como antihéroes, digamos. Claro, sí. Son personajes, entre comillas, quebrados, que nunca los terminás de entender, pero eso hace la esencia de ellos, ¿no? Claro. Y acá tenemos, bueno, como referente a Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo, con Clint Eastwood. Sí, mirá. Tenemos también Por un puñado de dólares, creo que es. Sí, Por un puñado de dólares y Érase una vez en el oeste. Claro, todos de Sergio Leone. Toda esta película que mencioné son de Sergio Leone, pero justamente ya es otra época, ya son los 60. Ok. A su vez en nuestro país también, o sea, hay producciones. Pero arrancó desde tiempo antes igual. Porque, como habíamos hablado, Nobleza Gaucha sale en 1915, pero con el pasar del tiempo, por ejemplo, en 1942 aparece la famosa película La Guerra Gaucha, dirigida por Lucas de Mare. Mira. Esto también, porque esto es lo importante del logro western. Hay que entender que ya no existe la figura del cowboy, no existe la figura del vaquero, sino que pasa a ser la figura del gaucho. Y aparecen los militares. Carancho. Y los militares, bueno, si uno piensa en militares y piensa... Esta vez el baile es para mí, capitán. ¡Soldado! ¡Media vuelta! Roca, piensa en la campaña del desierto, en los terratenientes que empiezan justamente a apoderarse de tierras que no les pertenecen. Entonces sería más crudo, ¿no? En comparación a Sí, bien, es como... Se amamanta del ¡Media vuelta! pero tiene cosas muy propias nuestras y son todo mucho más trágico. Sigue con este componente de la venganza, el misterio sobre todo, que es importante destacarlo. Justamente, retomando al profesor Marcos. Marcos dice que nunca
¿Qué le pasa, Lucero? Se ha vuelto loco ese viejo. Ese viejo es que nos traiciona. Mira, todo comida. Sí, todo comida, sí. Mal. Está el espagueti, el locro. Sí. Creo que está asociado igual por el tema de esta cuestión de que eran producciones low cost. De bajo presupuesto. Sí. Tenían sus particularidades. Sí. Justamente, retomando una película, Érase una vez en Hollywood, de Tarantino, justamente cuando da la explicación de cómo funciona un spaghetti western, habla como medio despectivo, habla de que es un cine que se habla en un montón de idiomas, a comparación del western clásico, y es gracioso. Claro. Pero volviendo, está tremendo que como los realizadores audiovisuales... Ahí estamos viendo el duelo, el famoso duelo, ¿no? De alguna manera. Clint Eastwood, aguante, Clint, loco. Aparte el clima que se genera, así como... No, es tremendo. Sí. No, encima hay un montón. Hace rato mencionaste al pasar, Mar, lo que es Juan Moreira. Peliculón. De Leonardo Fabio. Tremendo. Y yo me acuerdo que, bueno, mis viejos la miraron y no sé si era una sola o eran más de Juan Moreira. Era una sola. ¿Una sola? Sí. Era una locura esa película por lo que te transmitía de verdad. Era era un gaucho, entiendo. Corregime si no, Mar, porque yo recuerdo muy poquito. Sí. Era un gaucho, entiendo, que también estaba con esta lucha por poder, que querían como invadir tierras, creo, Claro. una pelea por tierras, y en este caso, bueno, él que se plantaba, ¿no? Con su personalidad, él bancaba todo lo que pasaba alrededor. Y bueno, y también el elemento también del alcohol, ¿no? Que se repetía en Juan Moreira. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Él es Juan Moreira, ¿puede ser? Sí, Juan Moreira. Que hay tiene una escena final que es icónica, y yo me quedó grabada esa escena. Cuando lo acribillan, es icónica esa escena, de verdad, porque él empieza a escapar y es tremendo. Sí. Entonces, digo, hay producciones y qué interesante, de verdad, que se da vuelta. Mira, esa escena. Esa escena es mortal, y la música, yo me acuerdo patente, la música que empiezan a pasar, claro, porque se empezó a dar, empezó a dar pelea, ¿viste? Esa escena, ¡ay, por Dios! No, es mortal. No. Pero la música también, había un montón de condimentos realmente que decías, che, esto posta es Made in Argentina, ¿viste? Y cómo terminan realmente apropiándose, ¿no? Como decís, de un género que uno está acostumbrado con referencia de lo que es el bueno, el loco y el malo, creo que era, ¿no? Uno tiene referencia a eso de western, y Juan Moreira es realmente una joyita, creo, del cine, ¿no? De alguna manera. Y digamos que como que también a la par de Juan Moreira, también tenías el live action de Martín Ferreiro, iba a decir. Martín Fierro. Martín Fierro. Sí. Que la hizo justamente Leopoldo Torres Nilsson, Mirá, gran cineasta, que justamente habla de la historia de Martín Fierro. Sí. Pero digamos que a partir de cuando sale Juan Moreira, es como que el cine western en la Argentina empieza a caer, porque ya a inicio de los 80, todo lo que fue los años 90, se empezó a hacer otro tipo de cine acá en la Argentina. Ya no era ver, por ejemplo, La Pampa. No se habla de Patagonia todavía porque recién se hizo una película en la Patagonia, pero es más ya tirando a otro tipo de western, que es el western patagónico, que es La Patagonia Rebelde. Sí. De Héctor Olivera, gran película igual, porque habla de un conflicto súper importante que pasó. Y de una historia real. Sí, ¿no? Una historia real. Sí. Y habla, justamente es considerado western por esto de el elemento del estanciero, del militar, del gaucho, justamente en este caso trabajadores. Sí. Pero bueno, western, lo que western se dejó de hacer a partir de los años 80. Mirá. Se calma, es como que está apagado. Y vuelve a activar a partir del 2007 por ahí, que sale El Desierto Negro, de Gaspar Scheuer, creo que es el apellido. Que no me maten los profes, por favor, si están escuchando mi profe, que no me maten. Pero justamente la gente le encantó en su momento,
Claro. Porque aparte de pasar en la Patagonia y ser una película en blanco y negro, reavivó todos los elementos del spaghetti western, pero en versión argentina, ¿no? Claro. Un gaucho que venía sobreviviendo de la conquista del desierto, justamente un excombatiente. Sí. Y justamente emprende un viaje, que eso es lo característico también, el tema del viaje, del proceso de caminar por un paisaje que a su vez lo condiciona. Sí. Y es lo lindo también del western patagónico. Ay, chicos, yo amo el western patagónico porque posta es cuando ya entendés que el paisaje no es paisaje, sino un personaje. Te cambia la cabeza. Y qué locura. ¿Cómo aparece el locro western o en general el género en vos? Digo, ¿netamente por la facultad o siempre te llamó la atención y empezaste a investigarlo aprovechando las actividades de la facultad? Un poco de esto, un poco de aquello, pero nace porque, bueno, yo tenía mi abuelito, mi papi Diego, que en paz descanse. Él era muy fanático de, justamente le decía la película de los cowboys. Claro, sí. Y justamente ese deseo, ese interés, después creció cuando llegué a mi adolescencia, que bueno, la primera película que veo en el cine, creo que fue en el cine o en Netflix, no me acuerdo bien, pero era joven. No, la había alquilada en Gardens. La habían alquilada en Gardens, mi papá. Django sin cadenas. Que justamente Django sin cadenas es como... No sé si se puede considerar un remake, pero viene justamente de una película de spaghetti western, porque acabo de aclarar, Quentin Tarantino era fanático de los spaghetti western. Claro. Hay una película que se llama Django, pero esta Django sin cadenas es como una reversión de todo lo que se venía planteando del western, ¿no? Porque era un protagonista afroamericano, ex esclavo, que fue en búsqueda de justicia porque le habían secuestrado a la mujer, la habían tomado de esclava a la mujer y se dedicó a matar a blancos a diestra y siniestra en este tipo de enfrentamientos con revólveres. Tremendo. Y bueno, llega la etapa final de mi carrera. Y bueno, te reencontrás. Me reencuentro porque, bueno, medio spoiler, pero va a tener este tono, esta temática, ¿no? Pero no es locro western lo mío, es western patagónico. Okay. Western patagónico, bueno, no hay tantas referencias o películas hechas acá en Patagonia. Recién hay una película que aparece en 2023 de Felipe Galvez, Los Colonos, que justamente relatan la historia de cómo se fundó toda la parte sur de la Patagonia. A manos de, bueno, un poderoso terrateniente que se llamaba Juan Menéndez, que había contratado jinetes para ir cercando las tierras e ir desplazando a los pueblos originarios. Mira, esas son imágenes, creo, ¿no? De esta película que mencionas. Gran película igual. Mira... No, ese paisaje, un patagónico, sabe claramente que esta zona... La parte del oeste. Nosotras ahí, pistola. Che, pero... ¿Y qué onda? Entonces, este género, digo, el western patagónico, decís que, bueno, esta última producción del 2023... pero sigue sin tener, ¿no? Por ahí ese interés por ahí de los directores, por ahí reflejar, ¿no? A través de la Patagonia, tanto que hay por mostrar, ¿no? A nivel paisaje y a nivel historia ni hablar, pero como decís, ¿no? Qué loco que sean pocos las producciones audiovisuales, ¿no? Que hayan en base a este género. No sé a nivel presupuesto cómo será por ahí encarar una producción así también. Porque digamos que hasta hoy en día no es fácil hacer una producción audiovisual y más del género de justamente ficción, tirando a western, que ya es entenderlo desde un lado presupuestario y de producción, desde el lado de tenés que invertir en vestuario, en locaciones igual, porque ya te estás situando en una época. Porque eso es lo importante para resaltar. Los tipos de western que se han hecho acá son todos basados en hechos históricos o historias que pasaron. A comparación del western clásico, que son ficciones. Si bien están basados capaz en distintos, qué sé yo, leyendas quizás. Claro, leyendas o personajes que fueron un mito.
No me sale ahora la palabra. Bandidos. Bandidos. Los famosos bandidos. Ah, mal. Sí. Y eso es lo interesante, capaz. Por el lado argentino, ¿no? Abrazando y apropiándome un poco de estos conceptos. Hay tanto por mostrar con respecto al locro western y al western patagónico, porque tenés mucho para trabajar. Tenés para trabajar lo que es el conflicto por tierras, las desigualdades sociales, sobre todo las historias sobre los pueblos indígenas. Justamente hay un libro que se los recomiendo, se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, creo que es. Justamente relata cómo fue el exterminio étnico de los pueblos tehuelches y onas de Tierra del Fuego. Cómo se los esclavizó, cómo se los torturó y cómo se los fue desplazando de sus tierras a mano de estos latifundistas que justamente eran personas extranjeras que compraban tierras en capital, el gobierno se las cedía y venían acá y mediante amenazas, mediante violencia, porque hubo mucha violencia sistemática. Está bueno traer a la mesa esta cuestión, ¿no? Y utilizar, digamos, el imaginario que se tiene sobre la Patagonia. Porque, ¿ustedes cómo sienten que se representa la Patagonia en el cine? Si tuvieran que poner adjetivos. ¿Cómo sienten que es representada la Patagonia? Y por ahí, pasa que este elemento más bien es argento, por ahí el mate, ¿viste? O sea, son elementos por ahí propios del argentino, pero dentro de la Patagonia yo creo que a nivel paisaje muchas veces, ¿viste? Se busca mucho campo, claro, la fauna, ¿no? A través de la fauna. Y si hablan de sensaciones, ¿qué les transmite cuando ven una película hecha en la Patagonia? Y siempre es trágico todo, ¿no? Porque tiene una historia muy, muy cruda, digo, ¿no? Hay muchas tragedias en el medio. Con esto que mencionabas, ¿no? De lo que fue la Patagonia Rebelde, ¿no? Un poco repasábamos parte de la historia, digo, obreros que se desviven, que son muchas veces maltratados, no hay mucho destrato, después la discriminación, digo, yo creo que los cimientos siempre es muy trágica la historia y duele de alguna manera, ¿no? Siempre sufriendo. Entonces creo que a mí me transmite eso. Sufriendo. Me transmite eso, ¿no? Me parece como que esos son elementos propios por ahí cuando se intenta reflejar, digo, en producciones, se intenta reflejar eso, ¿no? Lo trágico, ¿no? Que tiene la Patagonia, pero bueno, situándome en esas historias, ¿no? Sí, porque después, justamente hablando de esto que son los famosos imaginarios, cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, siempre se ve como que la Patagonia es un lugar muy melancólico. Es muy inmenso, muy solitario. Sí. Vieron que les hablaba de las road movies, que son como, entre comillas, el famoso tipo de western, o sea, un tipo de western que se hace. Sí. Nosotros tenemos películas muy lindas hechas en la Patagonia, como por ejemplo Historias Mínimas, filmada por Carlos Sorín, que justamente es una road movie de un hombre que viaja buscando a su perrito, que pasa por Jaramillo Virrey preguntando por su perrito. Que andaba por acá, hicieron tomas acá en Caleta, ¿no? Después tenemos Ever Smile New Jersey, que es la última sonrisa de Nueva Jersey, que justamente es otra road movie que la interpreta justamente, no me va a salir el nombre del actor, de Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson. No sé si Iván o Lucho saben. ¿Cómo se llama el actor? Genial, muchas gracias. ¿Darin cuánto? Danny Lee Lewis. Danny Lewis, ahí está. No. Él vino hasta acá, Caleta. ¡No! Vinieron hasta acá, Caleta, y Caleta aparece en esa película. ¡Qué locura! Y es un actor súper importante, un actor que ganó. Ay, me encanta ese género, y va a estar re bueno. Y Carlos Sorín es un gran referente en cuanto a películas hechas en la Patagonia, si bien es un realizador porteño. Sí. Él siempre como que llevó sus películas por ese lado, mostrar la Patagonia. Tiene una película muy linda también. Capaz que no entra en el género western, pero habla de Patagonia, que es la película del Rey. El Rey. Ah, sí. Estamos viendo. Sí, esas Historias Mínimas. Que era muy buena peli. Mirá, eso es la... no, esta es Evermile New Jersey, sí. Mirá, no. Yo pensé que era Historias Mínimas, porque me confundí con...
Che, qué linda. Che, bocha de películas para ver que son re interesantes. Me copa. Si las repasamos, Mar, que tenemos, bueno. Para empezar, Nobleza Gaucha. Después tenemos Martín Fierro de 1968. Tenemos La Guerra Gaucha de 1942 de Lucas de Mar. Sí. Don Segundo Sombra, dirigida por Manuel Antín. Sí. Juan Moreira. Fabio. El Desierto Negro, de Gaspar Eschwer. Y otra que me olvidé mencionar, pero también gran referente del locro western, Abashai, El Hombre Sin Miedo. ¿Y esa? De Fernando Spinner. Bueno, justamente se trata de que es un hombre que comete un crimen. Sí. O sea, es como que es un bandido que le mata al padre a un pibito y se le queda la mirada del pibe. Sí. Y se va creando como ese sentimiento de culpa que sabe que el hijo lo va a ir a buscar. Entiendo. Y por eso trata de hacer como un viaje para tratar de espiarse de sus pecados, digamos. Mira. Y también muestra la historia de este hijo, de que va buscando venganza, que eso es lo importante. Es como ese duelo que capaz que se ve de dos maneras distintas, de dos lados distintos, pero es tremendo. No, mirá. Y la mayoría de estas películas, ¿dónde las podemos encontrar? Netflix, por ahí, porque también son viejas, ¿no? Hay que tener... Claro, yo recomendaría... Extremio. Bueno, algunas deben estar en YouTube, yo imagino. Sí, algunas deben estar. Si quieren verlo de manera legal, todo YouTube, pero si lo quieren ver de manera ilegal y no lo escucharon por mí, por Extremio. Pero no me parece, a mí ya no me parece ilegal Extremio, creo yo. No. Todo el mundo lo usa. No sé. ¿Qué? Sí, bueno. No, bueno, nos quedaríamos realmente una hora más. Quédate todo el programa, Mara. Sí, me quedo hablando, chicas. No, la verdad que qué interesante, pero nuevamente repasando la idea, como contaba Marucha hace rato, más allá de recomendar producciones audiovisuales, que está genial, la idea es dar contexto, ¿no? Sí. Dar contexto de lo que hay detrás de estos géneros e indagar, porque bueno, podríamos haber hablado de lo que es el western en sí, el clásico que conocemos todos, pero hay todo un universo que rodea al western, como decís, ¿no? Tantas producciones audiovisuales que incluyen cineastas argentinos, entonces está bueno mencionarlos, ¿no? Darles crédito por el laburazo que hacen y que hicieron en su momento. Estamos hablando de los 1915, estamos hablando de los 40, los 30, ¿no? Sí. Entonces son muchos años ahí que realmente está bueno pegarle una vista a esas producciones. No sé si querías cerrar con algo más, Mar, para que también la gente se enganche con el género y por sobre todo el western patagónico, como decías, ¿no? Yo la verdad que yo invito a la gente, a quienes están escuchando esto, que empiecen a entender que no existe una sola estructura, que nada es cerrado, que nada es literal, sino que nosotros nos podemos apropiar de cosas y crear nuevos productos a partir de eso. Y Totalmente. Que todo lo que vemos afuera lo podemos replicar acá. Que nada es autóctono de tal lado. Bien. Perfecto. Me encanta. Darles impronta, ¿no? Que está re buena. Además el argentino, cuando por ahí hace cosas... yo creo... argentina. Sí, olvídate, hay un montón de producciones muy copadas para destacar. Bueno, Mar, muchas gracias por venir, nos encantó, nos diste una clase magistral de western y un poco su concepto, los subgéneros que tiene el western, la verdad que nos encantó, A mí me recopó. A mí igual, a mí me recopó. Yo quiero escuchar la Flor, yo la quiero escuchar la Flor, opiniones. Yo te escucho, la verdad que amo porque vos venís y preparás realmente la columna. Me encanta. Entonces... No, y además a mí posta me ayuda a ponerle nombre a eso que uno vio cuando era chiquito, ¿no? Cuando eras peque, que veías las películas de Juan Moreira, no sé. Y que solo pensábamos que era el género de los pistoleros. Sí. Y hay subgéneros, o sea, el espagueti, el churrasco. El churrasco locro. O que te juro que jamás pensé que eso entraba dentro del género western. Claro. Y mucho menos conocía locro western. Así que ya saben, varios conceptos ahí para que la audiencia pueda repasar e indagar y buscar, por sobre todo. Bueno, Mar, te esperamos una próxima. Sabemos que andás a full para, obviamente,
obviamente llega porque es la futura licenciada en comunicación audiovisual, así que está pleno dándolo todo. Muy buenas las columnas ahí en lo que es con la gente de La Vanguardia, muy linda ahí. Ay, me encanta las preguntas ahí a la gente y qué lindo que la gente se cope, así que todo el éxito para vos y para tu compa también, porque están ahí los dos. Un saludo a Felipe, que bueno, hoy por temas de clima no pudimos salir a grabar, pero bueno, le tiro un pasa ahí. Por favor, grabamos mañana. Bueno, mañana va a llover igual, perdón que te lo diga, pero habrá que salir. Hay que salir. La gente sale igual, así que hay que salir a grabar. Hay gente que sale cuando llueve. Sí. A comer torta frita. Sí, a que los moje las olas. También. Porque los moje una camioneta, ¿no? Ay, tengan piedad con la gente, con las peatones, che. Bueno, Mar, muchas gracias. Te esperamos en una próxima. Las quiero un montón. Gracias por siempre tirarme flores, aunque no me lo merezco. Ay, ¿cómo no? Sí, la remereces. Bueno, Mar, muchas gracias de nuevo. Bueno, así pasaba, Mariela Ahumada, nosotros le decimos Marucha, porque ya obviamente que pertenece también a la casa del caletense. Y en este caso, bueno, con su columna, hoy reinaugurando la columna, en este caso con Situándonos en el Cine. Sí. Nosotros separamos y ya volvemos para el cierre de Sonando en Alta. En el otoño 2026 transmite El Caletense Radio, FM 98.5 MHz, categoría E.